Hola a todos, mi nombre es John Marreros y en este video vamos a ver cómo trabajar los artículos de Joomla con Ajax. Para esto he preparado el siguiente sitio web y como ustedes se dan cuenta, cada vez que yo presiono una opción, el sitio web se recarga totalmente. La idea de este tutorial es hacer de que por cada una de estas opciones solamente se vuelva a actualizar el sitio web la parte del contenido, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic en tutoriales, en lugar de actualizar todo, solamente me aparezca o solamente me actualice esta parte que estoy marcando. Bien, para esto les voy a mostrar primero el esquema general de lo que se quiere lograr, que es justamente esto. Yo tengo mi sitio web en la cual tengo distribuido diferentes partes, pero la parte que me interesa actualizar a través de ellas es esta parte que está pintada de rojo. Pero para obtener esto, lo primero que tengo que hacer es aislar esta parte. Es decir, encontrar en Joomla una dirección que al colocarla en el navegador solamente me aparezca esa parte roja. Una vez que tengo esa parte aislada, a través de JavaScript y utilizando Ajax, voy a poder refrescar, o perdón, voy a poner actualizar en mi sitio web solamente esa parte. Pero como les decía, lo primero que vamos a hacer es aislar esta parte del contenido en Joomla. Bien, para esto tenemos lo siguiente. Bien, yo acá en mi sitio web ya he trabajado las URLs, les he vuelto a URLs no amigables para facilitarme el trabajo simplemente. Joomla nos brinda una primera ayuda a través de una variable llamada tmpl y con la asignación de component. Si yo tipeo eso, Joomla nos da la parte del componente sin el resto de elementos del template. Pero si nosotros vemos el código fuente, nos damos cuenta, por ejemplo acá vamos a ver el código fuente, que no solamente estamos obteniendo el component, sino estamos obteniendo también las cabeceras y las etiquetas de HTML. Pero digamos de que es una buena aproximación a lo que se quiere, ¿no? Vamos a modificar entonces el archivo de component y solamente vamos a quedarnos con la parte que nos interesa. Nos dirigimos entonces a los archivos de instalación de Joomla. Dentro de la carpeta de templates hay una carpeta que se llama system y acá hay una carpeta, hay un archivo que se llama component. Este archivo que se llama component, como les decía, muestra cosas adicionales al componente. Solamente esta parte es el componente. Entonces lo que vamos a hacer será borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto y la parte del componente lo vamos a conservar. Vamos a guardar este archivo con otro nombre para no malograr el archivo original y le vamos a poner, por ejemplo, component 2.php y lo almacenamos, ¿no? Bueno, en este caso se está almacenando en mi escritorio, pero lo voy a copiar a la ruta indicada, ¿no? A la ruta donde se encuentra también el archivo component. Entonces ya tengo component 2. Bien, entonces cuando yo haga aquí en lugar de component solamente voy a colocar component 2 y voy a presionar enter. Aparentemente no hubo ningún cambio, pero cuando ve el código fuente solamente voy a ver que aparecen las etiquetas que yo deseo, ¿no? Bien, en este caso está apareciendo HTML por el plugin que tengo instalado, pero si veo de otra manera, por ejemplo aquí ya aparece solamente lo que deseo, ¿no? Desde el H1, por ejemplo. Entonces ya tenemos, de acuerdo a nuestro esquema, ya tenemos esta parte roja, ¿no? Aislada. Ahora lo que queda es utilizar JavaScript para poder depositarla en nuestro sitio web. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Bueno, nos dirigimos a los archivos de instalación de Joomla. En este caso, en mi instalación de Joomla, dentro de la carpeta templates, en mi template actual, voy a trabajar con el archivo index.php del template. En la mayoría de templates van a encontrar una línea que se parece a esta, que está llamando al componente. Entonces, para mi caso, yo no voy a llamar al componente desde aquí, sino lo voy a hacer a través de JavaScript. Entonces voy a comentar esta línea y solamente para mi caso voy a dejar el contenedor que en este caso tiene el nombre de componente, ¿no? El ID de componente. Voy a guardar eso y vamos a ver ahora cómo está funcionando nuestro sitio web. Si yo hago clic en alguna opción, por ejemplo en artículos, voy a darme cuenta que siempre va a aparecer vacía, ¿no? En inicio, artículos, todo aparece vacío
porque el componente no se está trabajando, ¿no? Es decir, esta parte no se está llenando, no se está renderizando. Bien, entonces vamos a trabajar esa parte dinámicamente a través de Ajax, utilizando JavaScript. Y para esto yo puedo codificar esa parte en otro archivo, o puedo hacerlo también en el mismo archivo de index.php. Vamos a hacerlo aquí entonces, para facilitar el trabajo. Yo ya tengo codificado aquí un acceso de código, que es este. Ya lo tipié, bueno, ya lo utilicé rápidamente. Y vamos ahora a codificar, ¿no? Estoy utilizando MockTools, como se darán cuenta en el evento de DoneReading. Voy a codificar la siguiente función. Bien, pero antes de esto yo ya tengo codificada una función la cual está trabajando con MockTools 1.12 y solamente sería cuestión de utilizarla, ¿no? Vamos a ver aquí en este archivito de code, tengo mi función ya trabajada, que es una función básica pero que se puede extender, ¿no? Ustedes lo pueden trabajar más profundamente esa función para que se adecue a sus necesidades. Vamos a ponerla por aquí, por ejemplo acá, y vamos a codificar lo siguiente, ¿no? La función lo que hace es llamar a tres parámetros. Voy a explicarles ahora a qué se refiere con estos tres parámetros, pero el primero de ellos es el clase link. Cada vez que yo trabajo con Joomla al crear el menú me crea, por cada ítem de menú lo identifica con un ítem o con una clase diferente. Por ejemplo, vamos a utilizar el Fireback para poder detectar eso. En el ítem de artículos, por ejemplo, el menú de artículos tiene una clase ítem 13. Para el ítem de acerca de, por ejemplo, tiene una clase de ítem 9, ¿no? Aparte de otra clase, pero esta estructura de ítem y un número es el que me permite conocer o identificar inequívocamente a un ítem de menú. Entonces nos vamos a basar en eso para poder saber que cuando hago clic en un ítem de menú cargue determinado contenido. Vamos a cerrar este Fireback, vamos a cerrar esto. Entonces nuestro primer parámetro sería ese, ¿no? Vamos a llamar aquí a la función dentro del evento de load y vamos a codificar el primer parámetro, que en este caso voy a poner ítem 13. Le estoy poniendo un punto adelante porque es una clase. Mi función me tiene que aceptar una clase link. En este caso ítem 13, que es el de artículos. Luego me está pidiendo la URL. Bien, la URL sería básicamente la URL del sitio, en este caso Monito Joomla, pero vamos a agregarle esto, a ver, index.php. Sí, esto sería, vamos a copiar y vamos a colocarla aquí como este se utiliza en todo, vamos a colocarle aquí un valor de variable URL y le vamos a colocar acá, ¿no? URL. Luego vamos a tener el parámetro de datos, que son básicamente los datos que vienen cuando yo hago artículo. Por ejemplo, necesito recolectar todos estos datos, ¿no? A partir de option. Entonces vamos a copiar esto. Pero antes de esto, necesito adicionar el dato que les había comentado, el TMPL. TMPL, entonces component 2 le habíamos puesto, y vamos a trabajar con estos parámetros de datos, ¿no? Copiamos esto y vamos a copiarlo aquí en nuestra función. Listo. Y eso sería todo. Vamos a borrar este espacio que se quedó acá. Y eso sería todo lo necesario para poder empezar a trabajar. Vamos a refrescar esto y vamos a ver si funciona todo correctamente. Vamos entonces a dirigirnos nuevamente al sitio. Y cuando yo cargue nuevamente artículos, bueno, acá al parecer hay un pequeño problema. Vamos a verificarlo rápidamente de qué se trata. Artículos missing after function body. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok, acá parece que hay un problema con esto. Falta cerrar un corchete, una llave de la función, ¿no? Esa función no está cerrada. Listo, entonces ahora sí. Vamos a refrescar nuevamente y vamos a hacer clic en artículos y vamos a ver lo que sucede. Y como nos damos cuenta, ya está apareciendo artículos aquí, ¿no? Si nosotros cambiamos de opción, vamos a mantener este vacío, pero cada vez que presionemos artículos el sitio nos refresca, pero sin embargo está cargándome el contenido. Ahora, basado en este concepto, por ejemplo, vamos a cargar el de acerca de, que tiene ítem 9. ¿Pero qué carga con ítem 9? Vamos a copiar todo esto. Vamos
Vamos a ver aquí, entonces nos dirigimos nuevamente a nuestra función. Vamos a copiarla por aquí temporalmente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar ahora click Ajax, pero con punto ítem 9, URL que no cambia, y vamos a colocar esto que acabo de copiar aquí. Acá, ¿no? Vamos a ponerlo. Y vamos a agregarle el tmpl componente 2, punto y coma, y eso sería, ¿no? Vamos a refrescar el sitio y, por ejemplo, nos dirigimos a artículos, está cargando la parte de artículos, nos dirigimos acerca de y está cargando acerca de. Bajo ese mismo concepto podemos hacerlo de tics, por ejemplo, hacemos clic en tics y evaluamos de que está trabajando con esta URL. Vamos a copiarla, vamos poniéndola temporalmente por acá y vamos a nuevamente trabajar con la función click Ajax. Pegamos esto, en este caso es el ítem 3, punto ítem 3, la URL que no cambia, y acá vamos a tipear todo esto que he copiado por acá y adicionándole como siempre el parámetro de tmpl component 2, punto y coma al final, y eso sería, ¿no? Y esa es la idea para cada una de las opciones. Ustedes pueden hacer el resto de las opciones. Para este caso solamente voy a trabajar con estas, ¿no? Y como se dan cuenta, ya está trabajando más o menos como lo deseo. Está refrescando o está cargando el contenido sin necesidad de refrescar el sitio completo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esto de acá es aplicable en ciertos proyectos, pero en ciertos proyectos no. Por ejemplo, si se dan cuenta, yo estoy en artículos, pero sigue apareciendo el home tips. Estoy en acerca de y sigue aquí, ¿no? Entonces hay que balancear un poco esto para poder utilizarla solamente cuando es necesario. Es una idea que les puede servir, pero digamos de que hay que utilizarla con cuidado. Bien, eso es todo lo que le quería mostrar por ahora. Gracias por la visita.